Bienvenidos a Masterclass en Wine Explorers. El tema de hoy es fascinante, es el enoturismo, cómo ha crecido y se ha desarrollado sobre todo en estos últimos años. Y la invitada es Florencia Pinilla Ríos. Ella vive en Garzón, Uruguay, y nos va a contar sobre su trabajo como sommelier allá y de tanto que ha hecho. Ciertamente el enoturismo es mucho más que visitar una bodega. Hoy implica una propuesta gastronómica, hotelería, festivales, música, todo un desarrollo que sobre todo se dio estos últimos años, probablemente a partir de un gran trabajo que inicia Napa Valley en California, Estados Unidos, porque, bueno, una bodega básicamente pionera en esto, que es la bodega de Robert Mondavi. Ellos de alguna manera impulsaron el pensar en llevar el vino o mostrar el vino desde otro lugar. Y lo cierto es que fue rápidamente replicado en el mundo. Curiosamente, bodegas tradicionales francesas o italianas que reciben gente, o sea, hace décadas, no habían tenido esta iniciativa, más bien eran reservadas y algo discretas en cuanto a abrir las puertas, digamos, de su casa, mucho menos ofrecerles alguna alternativa gastronómica. Pero es una obviedad que el tiempo demostró y se fue asentando el poder proponer toda una visita con un menú que de alguna manera también mostraba los vinos desde otro lugar, no solamente en la cata, que pudiera organizarse en una bodega, sino, bueno, comiendo, pasando un atardecer, menús a la noche también, en fin, la verdad que creció muchísimo y puedo dar muchos referentes. Hoy, tal vez de los lugares más atractivos, además de Estados Unidos, que lo tiene muy desarrollado, y antes de entrar en Argentina, serían, Burdeos, por ejemplo, una región maravillosa con sus castillos fantásticos, centenarios, que tienen además también alojamiento, por supuesto, muy pocas plazas para dormir porque son edificios, son casas importantes, pero relativamente chicas para esto, pero sí los restaurantes que ofrecen, también conocer una gastronomía tan exquisita y tan tradicional como la francesa. España ha hecho un gran trabajo. Italia, ni hablar. Y hay lugares de Italia que son realmente que merecen visitarse. La Toscana, uno de ellos, que me permito traer porque, lo conozco un poco más. Y hay restaurantes increíbles, en esos paisajes únicos que tienen te permiten además conocer esa cocina tan especial, ¿no? Y además ayornada y por supuesto adaptada a los vinos que esa bodega quiere mostrar, que no es menor, ¿no? Porque a veces en sí el menú tiene que ver con el estilo de vinos que la bodega elabora. La Champagne, volviendo a Francia, fantástica, miles. Porto, otra ciudad increíble, con esas vistas al Douro. Se llama Duero en España, pero el río sigue y es el Douro y hay bodegas en terrazas que te dejan mirar ese río maravilloso y que te trae la historia de un lugar. Ahí se criaban los vinos cientos de años atrás, ¿no? Así que, y por supuesto, Argentina. Y para nombrar a la provincia que más desarrolló todo esto, que es Mendoza, que hoy es difícil elegir dónde no ir, básicamente, porque dónde ir es mucho más fácil, pero ¿qué dejar de lado? Hay menús de pasos en muchas bodegas. Esto tal vez fue la elección que hicieron la mayoría de las casas, que, claro, hacen un recorrido por todos los vinos que ofrece la bodega. Entonces se vuelve tremendamente interesante para todos, ¿no? Para quien las visita y también para la bodega, para mostrar todo lo que tiene para contar. Y
Mendoza también dividida, porque diría yo que Mendoza hoy se podría como dividir en subregiones. También que hacen un poco que, o sea, muestran qué tienen o ofrecen eso que tienen como fortaleza. No sé, Luján va a mostrar siempre su Malbec. Es la región que siempre lo pone de bandera y de referente. Valle de Uco, la cercanía a esa cordillera impresionante que trae estos vinos más frescos, más tan interesantes, ¿no? Pero bueno, el panorama, digamos, que se ve esa cordillera que te atrapa. Maipú, tradicional de siempre y muy bien ayornada, porque las bodegas se adaptaron muy bien a todo lo nuevo. Y San Rafael, que sería la otra, bueno, con un turismo que va por, no sé, más de aventura, si se quiere, no sé, rafting, caminatas, en fin, y por supuesto sus vinos tan tradicionales también. Bueno, casi sin querer fui mencionando algunas ciudades referentes y me trae pensar en una organización que se llama The Great Wine Capitals, que son las capitales del vino en el mundo. Se encuentran en distintos países y esta organización ha elegido, hace ya tiempo, estas ciudades que de alguna manera representan el vino de un país. Entonces, por ejemplo, está, bueno, de este lado, Mendoza en Argentina, Casablanca en Chile, está, bueno, Napa Valley en Estados Unidos, Adelaida en Australia, Ciudad del Cabo en Sudáfrica. En Europa está Verona, Porto, Burdeos, Bilbao, Rioja, Lausanne en Suiza, en fin. Se han decidido capitales que de alguna manera muestran el vino del lugar. O, bueno, probablemente también haya sido difícil hacer esa elección, dejando algunas afuera, pero lo cierto es que están muy bien representadas de todas maneras. Y esto también trajo un turismo internacional que de alguna manera decide ir a esas ciudades porque encuentra esta vinculación con el vino. Entonces, son ciudades que muestran su gastronomía y también otras expresiones artísticas, por ejemplo, festivales. Volviendo a Mendoza, tenemos desde la Fiesta de la Vendimia, que es un espectáculo maravilloso, que alguna vez hay que hacerlo realmente. Claro que es folclore, es nuestra música, nuestras raíces, lo lleva muy bien. Tienen la elección de la reina de la vendimia, que se postulan chicas, bueno, lindísimas, que ganan su competencia y después tienen que hacer, bueno, durante el año van haciendo distintas representaciones a lo largo del país y en distintos eventos, culturales sobre todo. Y también hay otras un poco más, se quiere, distintas o novedosas. Por ejemplo, el Wine Rock, que propone Bodega Monteviejo en Valle de Uco, que es genial, que congrega muchísima gente. Así que de alguna manera esto del enoturismo, decimos, es combinar qué tiene para ofrecer una bodega con ese turista que busca alternativas distintas, sean recreativas, deportivas, gastronómicas. Hay bodegas que, por ejemplo, tienen circuitos en bicicleta, ¿no? Que se pueden ir recorriendo viñedos en bici y uno dice, pero después de tomar vino, sí, justamente, después de tomar vino, hacer un recorrido en bicicleta, sobre todo en las épocas del año de vendimia, ¿no? Donde hace tal vez no tanto calor, o sea, hay que evitar esos meses muy, muy duros, pero en general ese sol que abraza Mendoza y que deja recorrer las viñas es maravilloso. El sur, por supuesto, no se queda atrás, igual que el norte, ¿no? O sea, digo Mendoza como por tomarlo de ejemplo, pero hay gente que, no sé, dice, no sé, fui a Salta y comí increíble, o fui a Río Negro, Neuquén, tremenda gastronomía. Realmente se ha hecho muchísimo trabajo y hago énfasis en esto porque de verdad no hace tantos años no había absolutamente
nada, pero de nada, o sea, no había forma y era difícil porque visitar una bodega que por ahí queda lejos y después había que buscar dónde comer o dónde dormir, y hoy es todo lo contrario. De nuevo, difícil elegir o descartar algo. Por supuesto, esto también está acompañado de gente que trabaja en turismo, en transporte. Está muy contemplado, hay alternativas buenísimas que, claro, tenía que llegar para que todo esto fuera posible. Así que también interesante cómo algo que empieza en una bodega como una idea de, bueno, hagamos un restaurante para que la gente conozca nuestros vinos, resulta que hay toda una red de gente que trabaja en distintas áreas y que de alguna manera también es una manera de desarrollar una actividad nueva. Así que bien por todos esos emprendedores también. Bueno, ahora les voy a presentar a Florencia Pinilla Ríos. Ella es sommelier, nacida en Neuquén. Florencia decidió estudiar la carrera de sommelier en Mendoza, tiempo atrás, y fue de esas personas que quiso un poquito más, que un día escuchó que quería, o que había restaurantes estrellas Michelin, quiso saber de qué se trataba, le gustó la idea de trabajar en una bodega, le gustó la idea de viajar, le gustaron tantas cosas y finalmente las fue concretando. Así que vamos a escuchar todo esto que Flor tiene para compartirnos. Bueno, Flor, qué alegría tenerte en Wine Explorers, en esta masterclass. Qué lindo encontrarnos de nuevo por acá y bueno, más que nada escuchar cómo alguien desde Neuquén, capital, hasta Garzón y pasando por un montón de otros lugares, ciudades, restaurantes y demás, bueno, hizo un lindísimo camino en la sommelería. Así que me gustaría que puedas contarnos un poco de esas decisiones que fuiste tomando para después, bueno, llegar hasta donde estás hoy. Bueno, Marina, primero que todo, gracias por la invitación. Un honor de estar hablando con vos y a través de Wine Explorer. Gracias por la invitación. Y bueno, básicamente yo nazco en Neuquén Capital y decido irme de Neuquén a mis 26 años porque, digamos, tengo decidido arrancar la carrera de sommelier que en Neuquén Capital no estaba. Entonces me voy a Mendoza a estudiar la carrera, conseguí trabajo, gracias a Dios, y bueno, pude pagarme la carrera en sí. La terminó en el 2019 y en tiempo y forma, por suerte. Y ahí, bueno, durante la carrera, cuando la estuve estudiando, dije, bueno, tenía a Martín Lemo, que era nuestro profesor de cocina, la parte que nos daba las lecciones ahí de cocina y demás, decía él que hablaba siempre de los estrellas Michelin, de los restaurantes. Pero hablaba el arte que es estar en una estrella Michelin. Entonces me surgió, como me picó el bichito, como quien dice, dije, me gustaría algún día trabajar en una estrella Michelin o ver cuál es la verdadera historia del detrás de bambalinas, el trabajar ahí, ¿no? Entonces dije, ok, no, lo tengo que hacer. Y bueno, y ahí es cuando me pongo en contacto. Justo Paz en esa vez había subido una publicación de sommeliers que quieran estudiar o hacer una pasantía en Estrella Michelin y me vino como anillo al dedo. Que hablas de Paz Levinson desde la Dame du Pic en París, ¿no es cierto? Exacto. Pero bueno, esto fue en el 2019, ya lo venía pensando. A todo esto pasan cosas, surge la pandemia, ¿sí? Me tuve que quedar en Mendoza, seguir quedándome en Mendoza. Yo en ese momento estaba de encargada de un wine bar, de la sala de maridaje en pleno centro de Mendoza, lo cual, gracias a ese trabajo, pude también conocer muchas etiquetas y demás, y de ahí yo decido, cambian, digamos, mi percepción y me voy al sur, y me voy a trabajar a Bodega Chacra. O sea, nada que ver. Divino, no, pero qué lindo, qué buena bodega para trabajar. Sí, con una mirada distinta. También, exacto, todo sommelier también creo que debería pasar una experiencia, además de, ¿no?, de la Dame du Pic, pasar una experiencia por bodega, pero como operario, para entenderlo más, el arte del vino, el de hacer el vino. Y estuve un año ahí
y en ese año me voy más al sur, a Trevelin. Y en Trevelin estuve un año prácticamente, estuve en una bodega muy chiquita, contracorriente de hecho, y hermosa, 4 hectáreas, y bueno, estuve ahí un poco en la parte de guía y comercial, y de ahí me empezó, en ese pueblito como que empecé un poco a interiorizarme en mí, decir, ¿qué es lo que realmente quiero o qué es lo que me falta a mí por realizar? ¿O cuál es mi sueño realmente? Tengo que hacerlo de la estrella Michelin, que me quedó pendiente, lo tengo que hacer, lo tengo que hacer. Sí, sí. Y bueno, y ahí es que me pongo en contacto con vos, y bueno, y digo, listo Mariana, tenemos que hacerlo, o sea, me decidí, viajo, lo hacemos. Y bueno, fue un desafío muy, muy grande, tanto económico, porque bueno, como una pasantía no es rentada como no ganás un sueldo normal, ganás un sueldo muy bajo, muy por debajo, y París es caro, pero desde la gestión de que tuve que hacer, de alquilar, de ver los tiempos de mi casa al restaurante, ¿no? Que pudiera acomodarme fue... Pero la experiencia, si uno tiene la pasión realmente adentro, como eso, ese sueño, es como todo es posible si existe la pasión también, ¿no? Yo tuve la tenacidad de eso de decir, no, porque lo quiero hacer, no importa las consecuencias de... Y fue una pasantía de 6 meses en la cual probé cosas que en mi vida había probado, tanto gastronómicamente como de vinos, ¿no? De vinos tiene una carta hermosísima, y bueno, la Dame de Pique un poco se destaca también en tener maridajes sin alcohol, que son productos que quizá en Argentina son escasos en conseguir. Después también el sake, pude ir a uno del Cura Master, es como una de las ferias más grandes que hay de sake, y pude entender más el sake, el mundo del sake, a través de haber tenido la posibilidad de haber ido a degustaciones. Todos los lunes yo tenía libre y Paz me tenía como coordinado una degustación para ir, todos los lunes. Ahí, regla, estaba. O sea que non-stop, al final eran 7-7, porque el franco era para seguir catando, ¿no? Pero qué divino, pero cuando uno lo elige desde el corazón. Sí. ¿Cómo me iba a perder esa experiencia, aparte de probar? Seguro. De poder probar cosas nuevas que en mi vida podía haber probado, no sé, acceder a eso fue impresionante. Desde whisky, lo que se ocurra, todo. Y bueno, en base a esa experiencia dije, wow, o sea, entre esas degustaciones que he ido, conozco al gerente de exportación de acá de Garzón, que es Alec Griffin, y bueno, él me da su tarjeta, porque yo le dije que siempre quería conocer Uruguay, y mi pasantía tenía como una fecha de caducidad, en la cual en noviembre decido volverme a Argentina, porque extrañaba un poco, viste, como tratar de tener cerca un poco la familia, pero siempre con búsqueda de trabajo, y se dio la posibilidad de venir a Uruguay. Y acá me ves. Y acá estás en Garzón, qué divino. Bueno, qué divina Flor, qué chica empezó, cuánto hizo, me encanta, la verdad que es un placer escucharla. Bueno, vamos a seguir un poco más con el enoturismo. Datos curiosos, así, notas de color, es que para Brasil, por ejemplo, Argentina ha sido un gran destino turístico para visitar bodegas, y no solamente conocer a las bodegas, sino hacer grandes eventos en las bodegas. Por ejemplo, casamientos. No es menor, porque un casamiento trae a lo mejor, no sé, 150 invitados. Y es lo que fue pasando este tiempo, donde llegaban contingentes de Brasil para, asistir, acompañar en este casamiento, pero claro, iban a las bodegas, llevaban vino, compraban vino. Y otra curiosidad es que los vuelos, los charters que van directo a San Pablo, admiten hasta 12 litros por persona. 12 litros son 18 botellas. O sea, cada persona puede llevarse 3 cajas de vino en cabina y todo permitido. Entonces, ¿cómo esto, pues una cosa lleva a la otra, ¿no? Y bueno, hay cosas curiosas en vendimia también. Otro tema, nada que ver. No sé, una casa muy conocida, muy de hamburguesas,
permite la venta de vinos, o sea, alcohol, en Mendoza durante la vendimia. El único centro o plaza permitida para la venta de alcohol. De nuevo, solo en épocas de vendimia. Así que, bueno, el tema enoturismo o turismo vitivinícola realmente ha dejado y está dejando mucho trabajo, seguramente, en gente que está vinculada al campo de la vitivinicultura. Me surgen 1000 preguntas y seguro los que nos están escuchando lo mismo, ¿no? Quienes oyen dirán todo lo que le quiero preguntar, pero diría, París tal vez fue un hito porque la dificultad de encontrarte en otro idioma, otra gente, otra idiosincrasia, un trabajo muy exigido porque es una estrella Michelin, que como decís es un desafío enorme, pero también una grandísima responsabilidad. ¿Cómo te adaptaste? ¿Vos llegaste, te resultó más o menos, yo sé un poco la respuesta, pero me gustaría que la compartas? ¿Cómo te llega todo esto? ¿Y cómo te reciben? Porque al fin y al cabo, una argentina en París, yo lo sé, me pasó hace montones de años, pero, o sea, no es lo obvio, ¿no? No, claramente. Sí, mira, estuve, puedo decir, privilegiado, tuve mucha suerte la gente que me crucé. La gente que me hospedaba fueron como mis padres de Francia y ellos me ayudaron mucho a la adaptación desde, no sé, no tenía tarjeta de crédito y para comprarme la tarjeta SIM tenía que tener tarjeta y ellos me prestaban, viste, facilidades me dieron en la vida diaria, que lo que me hizo fácil. Después el tema del idioma, y sí, es una de las barreras, no miento, o sea, yo había estudiado un poco en la Alianza Francesa, pero aún no sirve, digamos, es distinto cuando lo vivís, cuando estás en el lugar. Te hablan, es diferente, el francés es mucho más rápido, es más cerrado y hasta que se te acostumbra Pero me defendí, obviamente, tenés que hablar inglés, creo que es una de las lenguas obviamente universales y un idioma tenés que tener, mínimo, no. Pero vos te manejabas en francés, no en inglés, allá, ¿o sí? Al principio mucho en inglés, mira. ¿viste? Pero ¿qué me pasó? A los 15 días me organizó un viaje para el Valle del Ródano con 2 compañeras mías de trabajo que tenía, divinas, francesas, y fui al Valle del Ródano, hermoso. O sea, hicimos casi 9 bodegas en 2 días. Mathieu Barret, increíble. Entre tantas que las que he ido, pero me acuerdo de esa porque es un producto muy, muy destacado. Pero lo lindo es, los productores hablaban mucho en francés, ¿viste? Claro. Algunas palabras se entienden, pero es difícil, ¿eh? Es difícil. Pero te haces, te vas haciendo. Varios argentinos hicieron esta experiencia. Justo yo trabajaba con Ignacio, y también otro sommelier de argentino, y bueno, un poco es eso, es animarse. Olvídate que sabes el inglés, me decía él. Tratá o esforzate de hablar francés. O sea, claro, olvídate. Sobreviví en francés. Exacto, porque aparte, mi jefa que tenía en ese momento, Amandine Pastorel, era como, Florencia, la mesa 5, habla en francés y habla en francés, Claro. O sea, ni se te ocurra hablar inglés. Era como alta exigencia siempre en eso. O sea, mucho el idioma, pero bueno, lo bueno en el restaurante es que siempre es un mismo diálogo. Entonces, es fácil. Algunas palabras para nosotros es difícil. Empiezas a acostumbrar. Vos, tu función era commis de sommelier, o sea, vos asistías al sommelier. Exacto. Entonces, ese rol implicaba que, por ejemplo, gestión de cava, algo, ¿tomabas comanda, llegabas a tomar comanda o era servicio solamente? Más que nada servicio, y después hacía inventarios, después hacía las mise en place, a las 10 de la mañana entraba, tenía 1 hora reloj para hacer mise en place y tenía que ciertas tareas cumplirlas y definir, tenía 5 tareas, de las cuales 3 eran quizás tenía que darle prioridad porque no iba a llegar a las 5 tareas, entonces tenía que priorizar, ¿viste? Porque a veces llegaba pedido y había que bajarlo, y como, digamos, los restaurantes son
en París son todos viejos, teníamos que bajar 2 pisos para abajo y después subir cajas, todo chiquitito, ¿viste? Sí. Era un desafío. Tremendo. Pero hermosa experiencia. A ver, también el stock creo que fue muy bueno porque me ayudaba a mí a visualizar todas las etiquetas que habían porque era impresionante la carta. ¿Cuántas referencias tenía la carta, más o menos? Más de 1000 etiquetas. Uf, sí. Es muchísimo. Además, gestionar las 1000 etiquetas con todo lo que hay que guardar, comprar. No, y aparte el desafío mío era como a veces en la mesa me pedían un pinot, pero yo tenía que saber el pinot de Borgoña o de Volnay o de Gevrey-Chambertin, o son 2 perfiles completamente distintos. Entonces tenía que tener la habilidad de saber vender. A veces, ya al último tiempo un poco pude tomar más comandas, pero al principio no, porque es demasiado, son muchas cosas. No, tenías que conocer muy bien claro, y las diferencias. ¿Y había vinos del mundo o solamente de Francia? O sea, obviamente mucho más Francia, pero ¿había algo más? Sí, obvio, extranjeros, muchos. Y bueno, y Paz es quien se encarga de hacer toda la carta. Y claramente hay algunos de Argentina también. Bien, pero sí. ¿Y te volviste a encontrar con algo de Patagonia en esa carta? ¿O más bien...? Por supuesto, Bodega Chacra, qué mejor. Vamos, bueno, bien, volviste a casa un poquito, ¿no? A un lugar que que fue importante para vos. Patagonia, siempre es mi alma, digamos. Nunca voy a dejar, por más que hoy en día la vida me lleve por otros rumbos, hoy esté en Uruguay, siempre es mi amor por Patagonia, siempre lo va a ser. O sea, qué lindo. Sí. Sabés que yo rescato mucho de tu historia, que siempre me conmovió de alguna manera, porque vos dijiste, hablaste de tenacidad, y yo creo que ahí está el gran resumen, ¿no? Esto de creer, de hacer un camino, de trazártelo sola, de entender que no iba a ser obvio, pero priorizaste este interés, esta curiosidad, el desafío, y un poco quitar ese miedo que muchos, no sé, bueno, todos tenemos nuestros miedos, ¿no? Pero de repente como las oportunidades a veces están más cerca de lo que parecen, pero es verlo, es animarse, subirse a ese tren. El tren pasa todo el tiempo, lo que pasa es que por ahí uno no se detiene a mirar cuál está enfrente y dónde y cuándo subirse. Y me parece que vos con esto estás contando a un montón de colegas, un montón de gente que estuvo una vez sentada estudiando, haciendo la carrera de sommelier, bueno, tu caso Mendoza, y tomó una decisión importante, saliendo totalmente de la zona de confort para atreverse. Y creo que ahí tenés un capital que vas a atesorar toda la vida. Hoy Garzón también es el resultado de tener un comensal en una de las tantas mesas en cualquier día, porque pasó un día como tantos otros, y sin embargo te ocupaste de sacar una tarjeta y después acordarte y llamarlo y decirle: yo quiero continuar mi carrera. Y hoy estás en Garzón, que es una bodega tremenda, y ahí entras en el que me gustaría también traer esto, es el turismo, ¿no? Gastronomía, el enoturismo. ¿Cuál es la propuesta de Garzón y tu rol ahí? Bien, bueno, la propuesta de Garzón es bastante amplia. De hecho, bueno, Garzón, un poco bien, me empiezo a insertar más en el mundo, estando acá obviamente, y llevando un poco más tiempo. Yo llego acá en diciembre del año pasado, no hace mucho, llego en plena temporada, y bueno, la propuesta acá es un abanico grande en cuanto a la parte de restaurante. Tenemos turismo, hay turismo. En el turismo, en la parte tienen diferentes tipos de catas, tanto reservas, single vineyard, como más premium. Después nosotros acá ofrecemos una opción exclusiva, que son las premium experience, le llaman, que es como lo más caro que podés pagar, y tenés un sommelier que te hace desde todo el tour a solas, privado, digamos, con un tasting, y después en el restaurante tenés a Nicolás Acosta, que es nuestro chef acá, que es uruguayo, y bueno, te está cocinando enfrente, explicándote el menú por paso, y bueno, interesante. O sea, esa propuesta son mínimo 4 personas, y la verdad que
mucha gente viene por eso, porque es como la más premium. Después, el restaurante acá hacemos, en temporada alta, hacemos casi pisando los 180 cubiertos. Uf. Es un restaurante grande, mueve mucho perfil brasilero hay acá, ¿sí? Me imagino, sí, uruguayos también. Y hay uruguayos que me sorprenden porque no conocen Garzón. Y decís, tenés que conocer una de las bodegas, bueno, número 1, ¿no? Que representó Uruguay. Seguro. ¿Por qué representó Uruguay? También por la propuesta que tiene tan amplia, ¿no? No, y aparte de algo realmente que sobresale, ¿no? Fue un proyecto muy ambicioso y realmente hoy es una de las grandes bodegas que definitivamente representan el país. Así que bueno, yo te agradezco un montón este rato. Fue muy lindo volver a escucharte. Tu historia es divina, inspiradora por todos lados, así que gracias mil, gracias por este rato y bueno, hasta muy prontito. Te voy a volver a visitar, otra vez, sí, me va a encantar. Encantada. Gracias, Marina. A vos, gracias. Un beso enorme y mucha suerte, que vaya todo igual de bien. Para mí muy emocionante escuchar todo esto que ha hecho Flor en estos años. Y que nos haya regalado este rato desde la bodega, escapándose un ratito de su trabajo, un placer enorme. Y también haberles contado un poco más sobre el enoturismo y todo esto que se está desarrollando en el país y cuánto hay para descubrir. Así que ojalá se animen, hagan un viaje. Los vinos son siempre más ricos en las zonas vitivinícolas, se disfrutan mucho y dan ganas de más. Hasta la próxima Masterclass.